Buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Daniela Arenas, soy ensayista del área de I+D. Les doy la bienvenida y les comento que esperaremos unos minutos para que pueda conectarse algún número más de participantes que puedan estar un poquito atrasados. Buenos días a todos quienes están participando de nuestra charla. Como ya mencioné, mi nombre es Daniela Arenas, soy ensayista del área de I+D y les doy la bienvenida a nombre de Proyectos Industriales Johnson y agradezco su presencia el día de hoy. Partimos agradeciendo a nuestros patrocinadores, Unifruti, GESEX, Frutita, Geofruit, Greenvik, Cerasus, Rucaray, Copefruit y Price. Muchas gracias por apoyarnos un año más en nuestro seminario. El día de hoy expondrán Sebastián Johnson, gerente general de Proyectos Industriales Johnson, quien nos comentará sobre cómo hacer perfecto todo lo que dependa de nosotros. Y Valentina Becelli, jefa del área de I+D, quien mostrará los resultados obtenidos en la temporada pasada de Cereza. Una vez finalizadas ambas presentaciones, realizaremos la ronda de preguntas. Para escribir sus preguntas, las pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de sus pantallas. Para comenzar, les quiero compartir un video en el cual podrán conocer un poco más sobre nuestra empresa. Proyectos Industriales Johnson es una empresa familiar que se creó hace 10 años. Comenzamos con sistemas de humidificación en uvas en Copiapó, en bodegas de vino, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que podía tener otras aplicaciones en innumerables rubros y procesos productivos, y que a través de muchos estudios, muchos ensayos y la formación de equipos de trabajo capaces, con muchas ganas, podíamos crecer y consolidarnos, siempre con un objetivo por delante, que era ofrecer soluciones a nuestros clientes.
Nuestra gran fortaleza es la calidad humana y profesional que tenemos dentro del área de operaciones. Esto nos ha permitido entregar un servicio completo y un equipo de humidificación que se adapta a las distintas necesidades del cliente. Siempre respaldados en un proceso de desarrollo continuo y optimización que nos ayuda a ir ajustándonos a los requerimientos de los distintos mercados. Porque en Proyectos Industriales Johnson estamos constantemente buscando nuevas formas de ofrecer no solo un mejor equipo, sino que también un mejor servicio. Nuestro objetivo es tener un servicio mejor que nuestro equipo, que el fierro pase a estar en segundo plano y que lo que realmente tenga valor sea el servicio prestado, a través de una buena comunicación con el cliente, una respuesta rápida ante cualquier solicitud y siempre apuntando a obtener una solución efectiva y concreta ante cualquier problema. Nuestro servicio es principalmente la venta de equipos de humidificación diseñados y fabricados por nosotros, en base a diferentes tecnologías, pero también es la asesoría en post cosecha de fruta con el objetivo de prolongar su vida útil después de esta, a través de la mejora de ciertos elementos de los procesos productivos. En el área del vino, también prestamos asesorías para ayudar a disminuir la evaporación de esta en sus barricas, con muy buenos resultados. En viveros hemos conseguido incrementar el porcentaje de planta terminada mediante el uso de sistemas de humidificación adecuados. Y en supermercados prestamos servicios en el área de verduras sin bolsa. Cada año hacemos nuevos ensayos para aprender más de nuestros equipos y sus aplicaciones. En Proyectos Industriales Johnson, antes de vender un equipo, investigamos y aprendemos de nuestro cliente. Porque el primer paso para dar una solución es conocer el problema en terreno, no es la venta de un equipo. Nos involucramos con el cliente. Esta es la esencia de Proyectos Industriales Johnson que hemos mantenido desde que comenzamos hace 10 años y que seguirá siendo parte de nuestra identidad. Para seguir con nuestro seminario, le vamos a dar paso a Sebastián, quien comenzará con su presentación. ¿Se ve todo bien, Dani, ahí? Sí. Bueno, buenos días a todos. Espero que todos estén bien en sus casas y sin grandes novedades. Como todos los años hacemos una charla, un seminario con muchos de los ensayos que hacemos, pero también el recordar cosas. Yo creo que el concepto del recordar, estar constantemente recordando cómo ir mejorando las cosas, es un aporte muy importante. Y este año quisimos darle un nombre distinto, digamos, el cómo hacer de forma perfecta las cosas que efectivamente dependen de nosotros. Hay muchas veces que nos preocupamos más del otro y no tanto de las cosas que dependen de nosotros, y a través de esta charla nos vamos a ir dando cuenta efectivamente que qué cosas dependen de nosotros y cuáles no. Uno podría considerar ciertas cosas, ciertos alineamientos generales en la cereza, cada uno puede tener los suyos, y este año quise nombrar 3, donde la calidad, sin calidad no podemos apostar a mucho. Independiente de las cosas externas que tengamos con COVID, con problemas de logística, que hay barcos, que no hayan barcos, que se demore mucho la fruta, no. Si llegamos con buena calidad,
los chinos, que es nuestro principal mercado, compran la fruta. Pero si llegamos con una calidad que no es la que ellos quieren, al final el precio va a ser bastante pobre. Entonces, sin calidad no podemos apostar a mucho, así que no le podemos sacar el acelerador a ese concepto de la calidad de la fruta. Hagamos de forma perfecta todo lo que dependa de nosotros. Hemos mejorado bastante, yo llevo en estos 10 años, y desde esa época hasta ahora hay mucha gente que está haciendo las cosas perfectas, y muchas veces que yo aprendo de ello. Pero hay un segmento que todavía le falta subirse al carro, y este empujoncito un poco es para eso. Y el concepto de transferencia tecnológica de experiencia también es súper importante, es tratar de estandarizar si la cereza al final es la misma y el cliente es el mismo. Entonces yo de repente llego a los campos y como que esconden un poco las cosas que hayan inventado. Yo creo que cada día se ha abierto más esto, el transmitir la transferencia. Cada día hay más webinares donde la gente cuenta su experiencia, cuenta su tecnología, y eso es súper importante, tratar de estandarizar de la forma más adecuada para lograr un producto chileno, más que un producto de la séptima o de la sexta o de la 10ª región. Un poco para entrar en contexto, como todos saben, la temporada pasada produjimos alrededor de 71 millones de cajas, algo muy parecido a la temporada anterior, y eso significa que esto va en escalada hacia arriba. En el Global Cherry que asistí hace un par de semanas, un par de meses atrás, en la exportadora Cherry hizo un pronóstico de qué es lo que podrían llegar a ser las próximas 5 temporadas, donde en el área de la plantación habló que uno se podría estabilizar en 60.000 hectáreas, un poquito más, un poquito menos, y el incremento de la producción a través de las temporadas iba a razón de entre 12 y 15 millones de cajas anuales. Esos productos de superficie que ya está plantada actualmente. Entonces, uno debiera, independiente que esa proyección sea aceptada a la perfección o no, uno debiera empezar a mirar el futuro. Nosotros no podemos producir 71 millones de cajas, siendo que en 5 años más puede que sean 100 o 120 millones. Ahora, hay otra cosa súper interesante que son los años nuevos. Yo creo que el año nuevo nos puede dejar una cara un poquito más larga para alguno o para otro, donde este año es el 22, como todos ustedes saben, pero el año nuevo, los años nuevos hacia adelante nos van a favorecer bastante, sobre todo al sur, donde podríamos hablar que la temporada 2024 es el 10 de febrero, son casi 20 días más que la temporada que viene, y el 2025 el 30 de enero y el 2026 el 17 de enero. Entonces, los años para adelante es un incentivo un poquito para decir, oye, sigamos con esto. En ese Global Cherry también escuché mucho, le hacía muchas preguntas a las navieras, a la exportadora, entonces hablaba mucho de incertidumbre. Y también había mucha gente que hablaba, y eso le pasa mucho a los fruteros, no, si el próximo año nos va a ir distinto. Entonces, la palabra incertidumbre, sumado a esas ganas que el próximo año va a ser distinto, hay veces que puede que nos juegue malas pasadas. Entonces, lo único real, lo que tenemos es la historia, es lo que pasó el año pasado. Entonces, nosotros debiéramos partir planificando con la historia, más que con lo que nos gustaría que pasara. Porque si nosotros planificamos con la historia, empezamos a diseñar de una forma orgánica todo lo que queremos que pase y lo que podría no ocurrir de forma tan objetiva. Sabemos que tuvimos problemas la temporada pasada de logística y bastante grave. Sabemos que la temporada 2022-2023 puede que algunos de los problemas logísticos sigan. No creo que tanto como la temporada anterior, pero puede que estén rondeando los problemas principalmente logísticos, donde el año nuevo chino acortó y complicó un poquito algunos sectores desde el 22 de enero, pero como vimos en la ficha anterior, los años nuevos siguientes
nos van a favorecer bastante, sobre todo, en general a todos, y con mayor incidencia a la gente del sur, para que se incorpore, digamos, con fruta antes del año nuevo chino. Las proyecciones son del orden de los 84 millones de cajas, son proyecciones, ¿no es cierto? Esto puede que efectivamente ocurra o puede que no, pero al fin y al cabo son proyecciones que son las cuales que uno tiene que agarrarse. Y los incrementos son a razón de 12, 11, 15 millones de cajas por hectárea. Y eso también es algo que tenemos que tener en la cabeza, es decir, que puede que tengamos que pensar que la temporada que viene fuera muy parecida a la anterior, pero con más fruta. Y eso significa más fruta, dependiendo, seguramente van a haber más pic, y esos pic que anteriormente tenían una cantidad de fruta, potencialmente deberían tener más fruta, y tendríamos que prepararnos para eso. No esperar que nos ocurra y tomar una medida de contingencia. Entonces no podemos no tener estrategia. Yo el año pasado visitaba hartos campos y de eso me nutro, y me topaba con exportadoras que es más chica, que oye, no puedo ir a Valparaíso, ¿qué es lo que hago? Ah, mira, alguien mandó para Caldera o alguien mandó para Talcahuano los barcos, entonces como que están tratando de resolver los problemas ahí en el presente. Entonces, lo peor es improvisar. Aunque uno puede ponerse lo que quiere planificar y ver 4 o 5 alternativas, qué pasa si esto no ocurre, qué pasa si esto tampoco ocurre, o qué pasa si esto tampoco ocurre. Recuerden que estamos enfrente de un producto súper perecedero. Eso significa que tenemos que tener una cantidad medida de contingencia bastante mayor, y sobre todo en las condiciones actuales. Conversando con gente, todos saben que si no tenemos calidad de fruta, no podemos optar a mucho. Y esto es una mejora constante. Yo creo que es una de las pocas cosas que el acelerador hay que tenerlo siempre a fondo, independiente de las condiciones que tengamos. La historia es la base de la planificación. Y como el primo de esto es anticiparse a las cosas. Si antes hice las cosas no sé, en julio, hacerlas ahora. Cada vez que nos anticipemos es una muy buena herramienta, todo, aunque sea a las cosas más chicas. Planificar y replanificar. Por ejemplo, en el caso de la mano de obra, la relación con los contratistas se puede perfeccionar bastante. Yo le pongo mucho énfasis al partir la cosecha a una hora determinada, y uno tiene que ser estricto en eso. Las cosechas tienen que partir a las 6:30. No que algunos lleguen a las 6:30, otros lleguen a las 7, otro entró a las 8, y eso me imagino que, bueno, yo sé que hay problemas después, puede que haya problemas de gente, pero eso es enseñar a esta gente, a los contratistas, que son bastante importantes, en lo importante que es cumplir ciertas normas en beneficio del fin último, que es cosechar a las 6:30, no a las 7, por algo, que lo vamos a aprender más adelante. Bueno, producto del año nuevo chino que se cortó, digamos, cada uno verá los manejos más apropiados que tiene dentro de la tecnología para adelantar un poco la cosecha, ¿no es cierto? Que esa es una estrategia. Esa es una estrategia. Correcta estimación de la cosecha. Eso, ahora, nosotros vamos a aumentar 12, 13 millones de cajas, entonces es vital el tener una correcta estimación, que hubo un año, que no lo hicimos, que fue el primer cosechón grande para llegar a las 70 millones de cajas, que muchas de las personas dijeron, chuta, nos equivocamos en las estimaciones, que es algo súper importante. Hay otras personas que también me han comentado, no puedo hablar de eso porque no soy experto en el tema, de dejar la carga adecuada que nos permita tener menos fruta, o sea, que les permitiría tener menos fruta y fruta más grande. Una fruta más grande, de mayor calibre, tiene un mejor precio y viaja mejor que una fruta más chica. Eso sí que es algo real. Una fruta más grande vale más, y una fruta más grande viaja mejor. Y podemos hacer todo más eficiente, las plantas más eficientes, los transportes más eficientes, las cámaras más eficientes, dejando la fruta correcta arriba del árbol. Utilizar o no la cadena de humedad que proponemos nosotros. La cadena de humedad que proponemos nosotros llevamos 5 o 6 años testeándola, y es una muy buena herramienta, pensando principalmente en todas aquellas cosas que la gran mayoría de los daños en post cosecha son medio asintomáticos, entonces nosotros no nos damos cuenta. Tenemos que creer que ocurren, hacer las cosas bien o no.
Hay veces que uno se enfrenta a personas que efectivamente son Mateo. Y eso es lo que apostamos. El ser Mateo tiene directa relación con la calidad final de la fruta. Y eso tenemos que ir subiéndonos todo al carro. En las plantas también prepararse para los pics. Van a haber pics más altos porque hay más cantidad de fruta. Entonces no hay llegar y decir, oye, ¿qué es lo que hago? Recibamos la fruta. Tenemos que planificar dónde va a estar el camión, dónde lo vamos a bajar, cuántas grúas vamos a tener, cuánto nos vamos a demorar en bajar el camión, y así una serie de cosas. Las medidas de contingencia son claves. Para cada planificación de algún proceso, tengo que tener una medida de contingencia por si la planificación no me resultó. Eso es clave. Y habitualmente mucha gente siempre dice, no, eso no nos va a pasar. Pero hemos tenido tantos problemas que generar medidas de contingencia nos puede aportar mucho. También la gente mucho decía que podemos ocupar distintos barcos, distintos puertos. Entonces abrirse un poquito, no soy especialista en eso, abrirse un poco a esas gamas de alternativas distintas. Pero hay que tenerlas encima de la mesa y hay que tenerlas escritas. No podemos ponernos a pensar qué hacer cuando estamos enfrentados a un problema. Y aquí empezamos a ver qué cosas dependen de nosotros. Entonces nosotros sí tenemos un diagrama un poquito donde partimos con la producción, cosecha, acopio, el transporte de la planta, después viene otro segmento que es la planta, y después viene el área de transporte, barcos, carga, descarga en China, aduana, Año Nuevo y el consumidor. Entonces nosotros podríamos hacer, son como 3 separaciones donde uno podría decir que esto depende de ellos, que esto depende de ellos mismos, y que esto puede que ya no dependa tanto de nosotros, que sean cosas más políticas, cosas más de naviera, cosas externas de repente a las decisiones nuestras, pero tenemos que seguir insistiendo. Me imagino que tienen que haber cosas bastante de las asociaciones, de las OEX, que nos puede aportar un poquito en este ámbito. Entonces, si nos ponemos a pensar qué es lo que ocurre acá en cosas que dependen de nosotros podríamos decir que en cosecha tenemos un 10% de pérdida de peso, en acopio un 34% y en transporte, desde el más grande, desde el mejor al peor, podríamos llegar a tener un 15%. Todo esto depende de esto, depende de ellos mismos, depende de mí qué transporte hago, depende de mí, de estar estoy hablando, depende de mí dónde acopio, depende de mí cómo cosecho, si planifico o no planifico, si pongo esponja, si no pongo esponja, si coordino bien las cuadrillas o no las coordino bien. En el caso de las cámaras pasa lo mismo. El tipo de la recepción, si tengo una recepción adecuada o si tengo mucha espera en camiones, si tengo pocas cámaras de materia prima o tengo muchas, depende de ello. Ahora, lo importante aquí es que aquí, y en el caso marítimo es un 6%. Ahora, otra cosa que pasó este año es que este 6%, que es del año anterior, podría haberse, o sea, se aumentó mucho más porcentualmente, producto de lo que pasó el año pasado, y en las cámaras de materia prima, que la Valentina va a explicar un ensayo que hicimos, potencialmente podría ser uno de las secciones donde más se pierde si pasan los 8 días. Ahora, esto sí depende de nosotros, de cada una de las áreas, y al final uno podría decir que no depende tanto de nosotros, pero una de las cosas importantes relacionadas a la calidad de post cosecha es que principalmente en este ambiente, y sumemos la recepción, es donde hay un mayor metabolismo por unidad de tiempo. Eso es súper importante. Acuérdense que las dos grandes cosas para que definan la post cosecha es el metabolismo y la deshidratación. Son clave. Entonces, aquí 1 hora es bastante grave respecto, por ejemplo, acá. Porque hay 1 hora donde la cereza ya está en otras condiciones, está en una bolsa. Entonces, hay que tener en consideración. Y aquí, en esta área, está el 94% de la pérdida de peso, es decir, de la deshidratación. El 94%. Entonces, si nosotros nos vamos al 80-20, oye, arreglemos los problemas más graves. Y en esto, como el efecto contrario, donde el metabolismo disminuye, pero aumenta el tiempo. ¿Cierto? Entonces, es una de las cosas importantes que tenemos que tener. Pero todo aquello que dependa de nosotros, tenemos que hacerlo perfecto. Y eso es lo que nos va a apuntar a la excelencia y a obtener un fruto de mejor calidad. Asumiendo que tenemos una fruta de buena calidad, buen calibre, color, sabor,
pedicelos verdes, etc. Lo único que nos queda controlar son 4 cosas que dependen de forma directa la calidad de fruta. Es la temperatura y humedad ambiental, y eso hay que medirlo, ¿no? No es así con un dedito, se mide con un termohigrómetro. La temperatura de pulpa no se toca, hoy está caliente, hoy que está frío, no se toca, se pincha. Se pincha para saber qué temperatura tiene. Nosotros tenemos que buscar una temperatura. No es la que me dio, hoy está con 30, está con 20, no, tenemos que saber qué temperatura queremos buscar. Tenemos que saber qué temperatura y humedad queremos buscar. La deshidratación se mide por peso, por pérdida de peso. Lo que pasa es que, acuérdense, aquí no vamos a recuperar kilos, recuperamos gramos. Lo que pasa es que esos gramos afectan demasiado la apariencia de la fruta en destino. Y el tiempo, que es claro. El tiempo se mide con un reloj, ¿no? Pero el tiempo, si tengo 4, tengo metabolismos de 4 horas, tengo deshidrataciones de 4 horas y tengo todo lo que quiera de 4 horas. Si tengo 2, tengo solamente 2. Es decir, si disminuyo el tiempo a la mitad, podría obtener el doble de beneficio. Esto hay que hacerlo en cada una de las etapas que nosotros diseñamos en la cadena humana. En cada una, no en alguna. No en las que me salgan más fácil. En cada una. Solo se puede controlar lo que es mío, por eso están estos monitos, ¿no? Yo no puedo controlar algo que no es mío. Ahora, cuando yo mido, tengo que ponerme meta. Porque si yo estoy midiendo y tengo 500 hojas midiendo y no pongo un límite de arriba y un límite de abajo, al final, ¿cómo voy mejorando? Si lo que yo voy mejorando, eso ya, este año, el próximo año, sigamos, el próximo año, y así vamos mejorando, midiendo. Es la guinda de la torta. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez, podría decir que es un poquito más difícil lograr un producto de mejor calidad. El lograr un producto de mejor calidad no nos va a hacer la vida más fácil. Nos va a hacer con un poquito más de pega, ¿no es cierto? Pero vamos a lograr el objetivo. La cadena de humedad es un tremendo aporte. Es un tremendo aporte a la post cosecha. Porque ataca aquellas cosas que tiñen de negro la calidad de la fruta. Nosotros siempre analizamos el más malo y el mejor, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos definir que en el caso de la cosecha, una cosecha hecha de una forma no adecuada y la mejor, uno podría disminuir un 58% la pérdida de peso, la deshidratación. Si nos vamos al acopio, en el acopio, nosotros con un buen acopio, con un acopio adecuado, que tiene ciertas características, no es subjetivo, nosotros podríamos eliminar el 94% de la deshidratación, es casi eliminarla. Es como un líquido amniótico de una guagua, el centro de acopio para una cereza. En los transportes, hemos estudiado por bastantes años con la Valentina los transportes, desde los planos tapados hasta los termos, y desde el camión abierto hasta el termo, la diferencia astronómica. Esa diferencia de ese camión es disminuir un 84% la deshidratación. En los centros de acopio lo mismo, y ahora que hay más fruta, nosotros técnicamente debiéramos acumular más fruta en la recepción de las plantas. Y en las propuestas nuestras, con una propuesta que no sea nuestra, digamos, sin humidificación, nosotros ahí podemos disminuir el 67%. En las cámaras de materia prima, nosotros siempre hemos hecho estudios de 4 días, y las pérdidas andaban del orden del 1%, 1, pero este año con la Valentina hicimos, asumiendo que cada día se guarda más, hizo un ensayo de 8 y los datos fueron bastante preocupantes. Al 8º día, la curva sube así. Entonces, ahí podemos aportar mucho. Nosotros podemos bajar un 78% de la pérdida en las cámaras de materia prima. Y en el barco también. Esto no lo buscamos, en realidad no salió, porque cuando uno sigue toda la cadena de humedad, esto es como acumulativo, ¿eh? Pasó que en el barco perdió la mitad, versus una cadena de humedad que no se utilizaba. La mitad, es decir, que si en el barco perdía 0,12% por día, sin cadena de humedad pierde 0,24%. Entonces, los números lo demuestran.
Es lo más objetivo que hay. Es simple. Pero hay que ser súper estricto. Recuérdense que los problemas de la cereza son asintomáticos. Y como los chilenos somos medio incrédulos, tenemos que creerle a alguien, ¿no es cierto? Y llevamos bastante años haciendo ensayos y demostrando con datos reales que efectivamente es válida. La administración de la cadena de humedad no se da por comprar un equipo. No se da por comprar un equipo. Y no se va a administrar solo, uno tiene que administrar la cadena de humedad. Y eso parte de administración básica, de planificar las cosas. Planificar las cosas es decir qué es lo que va a ocurrir en el futuro con los recursos que tengo. Y eso, y si esa planificación está de acuerdo con lo que quiero lograr. Hay mucha gente que las planificaciones no están de acuerdo. O sea, son medidas inorgánicas. ¿Cómo voy a lograr una fruta de primera calidad si hago ciertas cosas y dejo de hacer otras? La organización. Cuando uno se mete en los campos, uno sabe cuando hay campos que son ultra organizados y no tiene nada que ver el tamaño del campo. Es lograr el fin. El control. Yo tengo que controlar algo que planifiqué. Y tienen que haber personas que la controlen. No puedo decir al final del día, hoy se me cayeron estos palitos, hoy que estaba caliente. Esto es en línea, por así decirlo. Tengo que estar mente controlando. No solamente se controlan los totes. Hay que controlar otras cosas que están dentro de la cereza. Y tenemos que acostumbrarnos. La evaluación. Este es un proceso que es súper rápido. Lo que lo planifico, lo organizo, lo controlo y lo evalúo. ¿Está dentro de los cánones que me puse? No. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo a planificar. Y ahí están las medidas de contingencia. Yo no puedo inventar cosas que hacer sobre la marcha. Para eso está pensar antes las cosas. Para eso está el invierno. ¿Cuáles son los problemas que habitualmente nos pasan? Oye, que se pinche el tractor. Bueno, entonces no vamos a comprar un tractor, pero compremos otra rueda. Por ejemplo. ¿Cierto? La medida de contingencia es clave. La planificación es clave. Y seguir estos elementos es clave. Aunque cueste un poco. Yo creo que hay veces que en algunos casos, no todos, siento que la cosecha, o sea, la cosecha en sí es como un cacho. Es compleja. Pero si hacemos esto, la hacemos menos compleja. Oye, que la hagamos hasta entretenida. Lo que se administra son los números. No un adjetivo calificativo. Lo que administro es un tiempo. Lo que administro y planifico es una temperatura de pulpa. Lo que administro es cuánto tiempo me demoro en llenar un beans. Lo que administro es cuánto tiempo me demoro en que un beans lleno se vaya al centro de acopio. Eso se administra. No el al tiro, el calentito, el al lado, el fuerte, ¿no? Esas cosas no nos aportan en nada. Los adjetivos calificativos dejémoslos para las clases de castellano. Perdón. Uy, que eso no pesado. Y ahora entramos de lleno en lo que es la parte más operativa, que es la cadena de humedad. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en la cosecha es que la radiación solar calienta la cereza. Y al calentar la cereza ocurren todas las cosas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cosechar la cereza donde no haya radiación solar. Por eso partimos a las 6:30. ¿No es cierto? La temperatura, en algunos casos extremos, la temperatura de la pulpa puede subir 10 grados en menos de una hora. 10 grados. Nos sacamos la cresta 12 meses para que de repente, por algo que no planificamos o que no controlamos, porque también eso, suba la temperatura de la pulpa a 10 grados. Entonces, las cosechas, uno tiene, yo no soy experto en la parte agrícola, pero Jessica Rodríguez me enseña harto, siempre estoy preguntando cosas, y tiene que cosechar con la madurez adecuada. Cada uno sabrá la madurez fisiológica y la madurez más o menos comercial. Eso va a depender un poquito de la gente. Y la gente tengo que planificarla antes, ¿no? ¿Cómo cosecho con la misma gente más fruta?
La primera cereza tiene que ser cosechada a las 6:30. ¿Eso se hace o no? No tiene doble lectura. Si yo entro y el dueño del campo viene y están cosechando a las 7, estamos regalando tiempo precioso de cosecha. Precioso. No bueno, precioso. Que ese tiempo normalmente lo tiramos en la tarde, que hay veces que en la tarde es casi un pecado cosechar. El término de la cosecha es igual de importante que el comienzo. Hay veces que cuando yo cosecho la cereza en horario extremo, que puede ser más grave o igual de grave. Entonces hay veces que no puedo terminar porque si no se me queda la fruta atrás. Entonces uno entra en una ayuntía importante y eso se hace con planificación, con anticipación. El vin tiene que llenarse en 30 minutos, ese es el desde. Entonces la planificación no es darme cuenta que me demoré en llenar el vin 35, es cómo o qué tengo que hacer para que el vin se llene en 30 minutos. Tengo que tener 12 personas, tengo que tener una cuestión, tengo que poner el vin en una posición para que la persona no camine tanto. Hay veces que cuando llego a los campos antes y la distribución de los vines lo hacen los tractoristas, sin menospreciar la función de ellos, pero también tiene una lógica, ¿no es cierto? Es un equilibrio entre yo acercar el vin más que la persona camine. Tapar los vines con esponja. Yo soy bastante más simple, yo creo que la esponja cumple el objetivo cuando se hace bien, cuando se embebe con agua bien y se utiliza correctamente. Yo llego a los campos, pero insisto, hay personas que lo hacen extraordinario. Yo voy a aprender de ello, pero hay personas que dejan la esponja seca y las dejan ahí al lado. Porque no hay control. O porque yo no le digo a la persona para que ponga la esponja con convicción, más que para darle una orden. Retiro en 10 minutos. Si yo pongo el último, el tótem número 24, me tengo que demorar 10 minutos en llegar al centro de acopio. Entonces, cuando los centros de acopio están muy lejos, yo puedo acercar al centro de acopio. También es una estrategia. Entonces, no me puede demorar mucho. Entonces, tenemos que luchar por esos tiempos. Entonces, mucha gente me puede decir, no, queda muy lejos. No, bueno, está lo mismo. Estoy de acuerdo, pero si yo disminuyo el tiempo, mejoro la calidad. Directo. El que no lo puede hacer es otra cosa. Y el acopio modificado, voy a decir, es una de las cosas más grandes, o sea, de las cosas que más nos aporta el centro de acopio modificado, porque literalmente dentro de ese centro de acopio la cereza queda como en el aire, independiente de las cosas que pasan alrededor. Disminuimos un 58%, como lo dijimos anteriormente. Acopio. El acopio es el lugar de espera, ¿cierto? Y cada vez lo hemos ido perfeccionando y la misma gente me ha ido ayudando a esto. El acopio, cuando yo partí con esta cuestión, era un acopio gigante. Llegaba un gallo y me decía, oye, 30 por 30, oye, al final estaba humidificando un patio de carga. Entonces cada vez lo he hecho más chico, porque lo que tenemos que humidificar en las zonas donde está la cereza, por eso los camiones ya no entran, por eso hay puertas chiquititas donde solamente entra la punta del autocargable y aquí se ve. Y aquí podemos ver un pequeño video. Hay muchas cosas de esto en las que proponemos, se pueden medir, ¿eh? Es re fácil decir si yo soy un chanta o no. 97% de humedad con 14. Miren cómo entra la humedad del camión, eso es clave, cuando el camión entra y abra las puertas. 94%. Aquí literalmente podemos hacer que casi que la cereza esté congelada porque como que se detiene todo. Y los beneficios del acopio, ya lo vimos, tiene que tener una correcta construcción. Yo también he ido aprendiendo con las mallas, yo al principio partí con una malla, pero en Agralia, lo voy a nombrar, porque es la mejor malla que me ha dado resultado. Es una malla que refleja la luz solar, es una malla luminizada, donde con ese tipo de malla yo eliminé el problema del viento en los campos que había mucho viento, y logro el objetivo dentro. Entonces hay que fabricarlo, la construcción tiene que ser perfecta. Yo cuando llego a un centro de acopio y cuando no tiene nada que ver con lo bonito o lo feo, ¿eh? Con el concepto de hermeticidad es clave. Es clave. Entonces si yo hago algo, lo hago bien. Si no, no lo hagamos. Y está lleno de personas que nos pueden ayudar
en todo ámbito, cómo hacer las cosas perfectas. Todo aquello que dependa de nosotros, debemos hacerlo perfecto. Sin humedad, uno puede llegar a perder hasta un 1,8% del peso en 6 horas. Es bastante, ¿eh? 1,8%. El pedicelo se empieza a poner pardo con el 2. Para que cachemos. Y con humidificación, ese error lo disminuye el 93%. Con humedad, la temperatura hemos llegado a bajar en la gran mayoría de los casos 10, inclusive hasta más grados, y la humedad relativa entre 95 y para arriba. Otra cosa de ensayo extraordinario que hizo la Valentina es que nos dimos cuenta que en los centros de acopio humidificado podíamos bajar la temperatura de la pulpa cuando ésta venía muy caliente. Llegamos a bajar 10 grados de pulpa en 2 horas más o menos. Y eso es súper importante. Su firmeza, por el hecho de no bajar la temperatura, su firmeza se mantiene por mucho más tiempo y no se pierde. Son cosas clave que nos van a aportar en la llegada a las plantas. Se usan camiones más grandes, la logística mejora. Antes uno llegaba en camionetas, en camiones más chicos, pero cuando uno tiene un camión de 66 bins y lo espera 2 o 3 horas, no hay ningún problema. La logística mejora bajo cualquier punto de vista y es la mejor medida de contingencia cuando el camión se retrasa, cuando el camión que venía se quedó en pana, o cuando yo voy a salir, caché que había un taco en la carretera, o voy a parar 2 horas porque en la planta hay 30 camiones. Todas esas cosas las podemos hacer de forma consciente dentro de los acopios humidificados. Y aquí están todos los ensayos. Nosotros aquí podemos ver que en la mañana la pérdida AM y PM con humidificador, la pérdida es la misma. Miren lo que pasa con equipos acopio sin humidificación, lo que pierde. En la mañana un 0,26 y en la tarde 0,36% por hora. Esta es la temperatura, son 2 centros de acopio que están a 10 metros de distancia, uno con humidificador y el otro sin. Esa es la mejor forma de darme cuenta si estoy chanta o no. Esta es la temperatura de la pulpa de las 8 a las... Son 12 horas. Esta es la temperatura ambiente, como va aumentando y baja. Y esta es la temperatura con sistema de humidificación. Miren la diferencia. Miren la diferencia de la humedad. Puede llegar hasta 35% de humedad y aquí se puede mantener casi las 8 horas con entre 90 y 95. Efectivamente, esas condiciones son las que hacen que las cosas mejoren. Y este gráfico hicimos fruta durante 4 horas y posteriormente, asemejando el viaje, 30 días en la cámara, y pusimos el AM, que es de orden de la 8, qué es lo que pasaba con el pedicelo después de los 30 días. Aquí vemos con humedad, mírense el tamaño del color severo, miren, y sin humedad, en la mañana, que el color severo es más grande. Si nos vamos a la lápiz, con humedad, el color severo no existe. Acá también, con humedad en Santina no hay, solamente sano. Mírense cómo puede cambiar el moderado y el severo. La Sweetheart aquí pasa lo mismo. Miren lo que pasa en la tarde. Miren lo importante o la gran diferencia que hay entre cosechas de tarde y de mañana. Por eso es importante partir temprano. Con humedad, esto es el color del pedicelo. Miren lo que pasa sin humedad. Miren cómo agranda o cómo aumenta el color severo. Aquí pasa lo mismo, con humedad en las tardes y sin humedad en los centros de acopio. Miren cómo disminuye el porcentaje de pedicelo sano. En Santina, aquí es más grave en ese ensayo, y en Sweetheart también. Eso quiere decir que el sistema de humidificación verdaderamente, si se utiliza de forma correcta, es un gran aporte. Transporte. También hemos estudiado con la Valentina mucho transporte, para elegir al final el mejor o el peor, y dejarlo ahí. Cada uno tiene todo el derecho de ocupar el que quiera, o el que pueda, ¿cierto? Donde el camión para trasladarlas es el mejor camión en el camión técnico, no hay otro, entonces no. Y 5 grados con cereza con hidro y entre 2 y 15 grados con cereza caliente. Y esa es la forma correcta de hacerlo. Tenemos que acoplar el camión como sale en las fotos para que la humedad del centro de acopio inunde el camión, porque eso va a aportar. Acuérdense que el camión no tiene generación de humedad. El camión debe cargar cuando la carga esté completa.
está mucho mejor en el centro de acopio que dentro del camión. Y debemos cargar cuando sepamos que vamos a salir al tiro. Porque si el camión va a cargar y va a estar 2 horas esperando algo, es preferible cargarlo después de 2 horas. Y la segunda mejor opción es el camión con cortina, porque una de las cosas que hace este camión es eliminar el viento, que es una de las cosas más graves en el término del transporte. Aquí, entre el camión con termo y el camión plano con malla Ratchet, se puede disminuir hasta un 84% la pérdida de peso. Recepción. Miren qué bonito este video. Esta es una recepción donde vamos y la temperatura y humedad es muy parecida a lo que es el centro de acopio. Entonces lo importante es lograr el objetivo. ¿Qué objetivo queremos lograr? Nosotros tenemos que tener claro que lo primero que tenemos que hacer es definir que la recepción es una gran cámara humidificada. Acuérdense que la capacidad de los hidros son limitadas. No es que sean buenos o malos, tienen una capacidad X. Y si llega más fruta en los PIC, yo creo que vamos a tener que incrementar un poquito más el almacenamiento en las cámaras en la recepción, ¿cierto? Y eso, cuando lo hacemos con equipo de humidificación adecuado, esa espera, el sufrimiento de la cereza es ínfimo, es parecido a lo que ocurre en un centro de acopio humidificado. Entonces es un muy buen elemento cuando se hace de forma perfecta. 67% menos de pérdida. Y aquí hay 2 cosas importantes. Una es la eficiencia del espacio. A mí me encanta pintar. Yo hay veces cuando yo visito estas plantas y de repente veo y hay un camión atravesado y que impide que entre el otro. Entonces, nosotros esto hay que hacerlo como los andenes. Cuando llega un camión a cargar fruta terminada, yo le digo, anda al andén 5, anda al andén 4. Aquí uno le dice, me imagino, métete, po. Entonces, el pintar los espacios donde van a llegar los camiones también es una alternativa. Mucha gente lo ha hecho, ¿eh? Donde el gallo, oye, yo le digo al gallo, ándate al 5, ándate al 6, y la distancia entre cada uno también tiene una lógica del pensar que las grúas pueden descargar por los 2 lados, pueden descargar en camiones termos, en camiones abiertos, entonces el espacio es también limitado. Entonces, la mejor forma de usarlo es definir áreas de descarga dependiendo del tipo de camión y áreas donde yo voy a colocar los bins. Acuérdense que es una cámara gigante. Y el PITS, ¿no es cierto? El tiempo es clave. Uno se da cuenta cuando la gente está planificada, cuando llega un camión y después de media hora llega una grúa a empezar a descargar. Independiente que haya poco o harto tráfico, uno siempre tiene que tener pensando que tiene que cargar rápido. Rápido no es con peligro, rápido es hacer bien las cosas, pero disminuyendo el tiempo. Y así tenemos que hacerlo. Tenemos que planificar cómo sale en el caso de los pits. Cámara de frío, también. Las cámaras tienen calefactores, ¿eh? Tienen calefactores para que no se congele la humedad. También nosotros hemos aprendido harto y hemos ido modificando los humidificadores para estar un mejor servicio cada día más. 85, uno puede saturar la cámara si quiere, pero normalmente estamos del orden de los 85, entre 80 y 85. La principal función de las cámaras de materia prima es mantener la temperatura de pulpa obtenida en el hidrocooler. Acuérdense que las cámaras de prima no bajan temperatura a corto plazo, ¿cierto? Si yo meto una cámara de 15 grados, va a entrar en 15 grados. Y si yo al otro día tengo que meterla en un proceso, no la bajé. Entonces, lo que salió del hidro es a corto plazo, ¿eh? De repente uno puede pasar una semana y ahí efectivamente puede que disminuya la temperatura. Las cámaras de materia prima son deshidratantes. Nosotros el año pasado hicimos ensayo en 4 grados y está del orden del 1%, pero a la Valentina este año yo le dije, el año pasado, le dije, oye, ¿por qué no incrementáis el ensayo a 8 días? Y los resultados son bastante preocupantes, porque de ser un porcentaje bajo la materia, la deshidratación en la cámara de materia prima,
puede llegar a ser uno de los más altos. La Valentina lo va a mostrar más adelante. Entonces, por eso es importante tener estos equipos de humidificación en las cámaras de frío, porque tampoco sabemos si efectivamente vamos a utilizar más las cámaras de materia prima o las cámaras de producto terminado. Pero lo que sí sabemos es que la proyección que hicieron Portadora Rancagua es que este año debieran haber del orden de los 14 millones más de cajas. 78% menos con y sin. Es una verdadera disminución. Y en el barco no tengo mucho para que aportar, pero lo que le dije anteriormente, nosotros siguiendo la cadena de humedad completa logramos a que la pérdida de peso en el barco disminuyera a la mitad. Eso no nos dimos cuenta, pero nos dimos cuenta que la cadena de humedad era un poco acumulativa, entonces podemos aportar a que esa pérdida de peso disminuya. Ahora, están todas las anteriores, de buscar puertos distintos, de buscar charter aéreo, charter mezclado con transporte marítimo. Hay una serie de cosas que yo escuché, digamos, en el Global Cherry, que seguramente los entendidos se van a anticipar. Uno podría aportar desde de la ignorancia de uno, es que si uno no anticipa puede lograr ciertas cosas. Entonces los beneficios de la cadena de humedad son beneficios súper concretos. Baja la temperatura de pulpa. Disminuye el metabolismo por el hecho de bajar la temperatura de pulpa. Disminuye la deshidratación del proceso completo, si uno lo hace de forma perfecta, ¿no? En cerca del 80%. Estamos comparando el peor con el mejor, digamos. Puede llegar a recuperar entre un 2 o un 3% del peso. Entonces son pesitos que antes se evaporaban, yo no me daba cuenta. Entonces, inclusive el robo es asintomático, haciendo una analogía al robo por la evaporación. Mejora la firmeza. Mejora la firmeza porque evito que la temperatura de la pulpa suba dentro de los centros de acopio en cada uno de los segmentos. Controlo la firmeza. Llega un producto más túrgido. Llega un producto con menos temperatura. Laicelo más verde en destino, ¿cierto? Producto de la menos deshidratación. Es una excelente medida de contingencia. En cada uno de los elementos, si ustedes ven, si yo me demoro más tiempo, no va a sufrir tanto. Acuérdense que el factor tiempo es clave. Pero cuando yo aumento el tiempo, pero la condición mejora, el problema no es tan grave. Si yo tengo una mejor calidad en origen, esa fruta puede viajar mejor. Llega con mejor calidad y los precios son mejores. Yo tampoco soy experto pero converso harto y pregunto harto. ¿Eh? Calidad buena, precio bueno. No estoy diciendo el tipo de precio. Pero lo importante es llegar con la mejor calidad que dependa de nosotros. Y como conclusiones finales debemos usar la historia más que la incertidumbre. Decir incertidumbre no nos favorece en nada. Debemos prepararnos como si la temporada que viene fuera parecida a la pasada, pero con más fruta. Todo tiene que tener una estrategia de planificación, todo, y una medida de contingencia. Hacer de forma perfecta, como ya lo vimos, todo lo que dependa de nosotros, dentro de lo posible. Incorporar la cadena humedad en post cosecha porque sí es un elemento que nos puede beneficiar. La cadena humedad aporta el granito de arena. Lo principal lo hacen ustedes, los productores, en el campo. ¿Eh? Si la fruta sale mala, la post cosecha no le aporta. Lo único que hace es cómo mantiene esa excelente calidad que ustedes hicieron para atrás. Y entender que sin calidad de fruta no podemos apostar a mucho. Insisto, el acelerador tiene que estar siempre puesto. Bueno, esto es mi charla, espero que les pueda aportar un poquito. Dani, ¿qué es lo que hago? No se preocupe, Sebastián. Muchas gracias por su presentación. Aprovecho de recordarles que las preguntas las pueden ir dejando abajo en la sección de preguntas y respuestas. Y a continuación le vamos a dar paso a Valentina. Valentina nos va a mostrar los resultados de los ensayos realizados en la temporada recién pasada de cereza. Buenos días a todos.
como les dice Daniela, les voy a contar. Nosotros esto lo hemos hecho durante varios años consecutivos y esta vez no quiero repetir lo que hemos visto años anteriores. Muchas de las cosas, muchos de los resultados que han arrojado los ensayos que hemos hecho en temporadas anteriores ya los muestra Sebastián en su presentación. Y entonces ahora lo que quiero mostrarles es lo novedoso, lo nuevo, lo que hemos sacado en limpio de los ensayos que hicimos esta temporada. Entonces, son algunos resultados de estos estudios, como les decía, que básicamente se han puesto como objetivo estudiar la deshidratación que ocurre en las distintas etapas de la post cosecha, de las cuales ya les ha hablado Sebastián, el efecto que tiene la humidificación en algunas de estas etapas, y por último también identificar de forma más numérica, más concreta, el efecto que tiene la temperatura y la humedad relativa del ambiente en el cual está rodeada la cereza en cada una de estas etapas. Como ya les contaba Sebastián, nosotros podemos identificar 6 etapas de la post cosecha de cereza, una etapa, y cada una de estas etapas tiene condiciones diferentes, condiciones ambientales diferentes, y por lo tanto la fruta en cada una de estas etapas está expuesta a distintos niveles de deshidratación. Las condiciones que hay en el campo, en el momento de la cosecha, no son las mismas que las condiciones que hay en una cámara de materia prima. Entonces tenemos que identificar cada una de estas condiciones para poder saber cómo está afectando ese ambiente a la fruta y saber qué efecto va a tener finalmente en la fruta cuando llegue a destino, que es lo que es en el fondo para lo que estamos trabajando. Lo primero que quiero contarles, esto sí nace de estudios de temporadas anteriores, pero es muy importante, lo considero tremendamente relevante y por eso quiero comentarlo con ustedes. Esto lo he presentado en ocasiones anteriores y lo quiero volver a mostrar. Es sumamente importante conocer la relación que existe entre el déficit de presión de vapor, el DPV, del cual vamos a hablar mucho en esta presentación, y la pérdida de peso experimentada por la fruta, que está expuesta a esas condiciones. Esta es una gráfica que ha nacido de resultados de datos, de resultados de ensayos de temporadas anteriores. Pudimos establecer esta relación en la cual observamos cómo en la medida en que aumenta el DPV, aumenta también la pérdida de peso por hora que sufre la cereza. Vemos que a niveles de 3 kilopascales de DPV, que es un DPV muy alto, son condiciones bastante nocivas para la cereza cuando estamos midiendo un DPV de 3 kilopascales en un determinado ambiente, la fruta estará perdiendo aproximadamente 0,4% de su peso por hora. Eso es muchísimo. Y así vemos también cómo a medida que disminuye el DPV, podemos ir controlando las condiciones ambientales para que el DPV vaya disminuyendo, y cuando nos encontramos con niveles de DPV entre 0 y 0,5 kilopascales, podemos hablar de una condición ideal para la cereza, porque aquí la pérdida de peso que va a experimentar será también entre 0 y 0,5% de su peso por hora. Los niveles más bajos de deshidratación que puede experimentar la cereza se darán cuando los niveles más bajos de DPV existan en el entorno, en el ambiente. Teniendo esto siempre como bien claro, podemos darle mayor importancia o darle la importancia que tiene a las condiciones de temperatura y de humedad relativa que hay en el ambiente, porque vamos a saber de forma más directa cómo eso va a estar afectando a nuestra fruta. Entonces acá vemos, bueno, cómo afecta el DPV, la pérdida de peso, y luego vamos a ver cómo afecta la pérdida de peso o cómo se ve reflejada esta pérdida de peso en la condición del pedicelo, cuando la fruta llega a destino. Una pérdida de peso ocurrida previamente de 0% nos va a arrojar los niveles más altos de pedicelos sanos. Esta gráfica de acá a la izquierda son los pedicelos sanos. Esta gráfica de la derecha son el porcentaje de pedicelos con deshidratación severa, completamente pardeados, digamos. Entonces vemos que a la medida que aumentó la pérdida de peso que sufrió esa cereza, los porcentajes de pedicelos sanos van disminuyendo y los porcentajes de pedicelo con deshidratación severa se van incrementando. Si en suma en la historia de esa cereza, desde que fue cosechada hasta que llegó a destino, esa cereza perdió un 1,5% de su peso, por ejemplo, podemos proyectar que habrá cerca de un 30 o 40% de pedicelos con daño severo, con deshidratación severa.
Si la pérdida de peso fue de 2%, vamos a tener más de un 50% de deshidratación severa y pedicelo. Y por otro lado, con esos mismos niveles de pérdidas de peso de 1,5 podemos estar seguros de que por lo menos un 40% de los pedicelos van a estar sanos. Lo ideal es buscar siempre que la pérdida de peso sea mínima. Es decir, que el porcentaje de pérdida de peso sea siempre menor al 1%, y mientras más nos acerquemos a cero, más certeza vamos a tener de que vamos a tener la mayor proporción de los pedicelos completamente sanos y una mínima proporción de pedicelos con deshidratación severa, como se observa aquí, fíjense. Con menos de un 0,5% de pérdida de peso de la fruta durante el proceso completo de post cosecha, vamos a tener menos de un 10% de deshidratación severa de pedicelo. Y entonces aquí con estas dos relaciones podemos ver que mayores DPB generarán mayores pérdidas de peso, y luego mayores pérdidas de peso generarán mayor proporción de pedicelos con deshidratación severa en su llegada a destino y menor proporción de pedicelos sanos cuando lleguen a destino. Aquí está la relevancia del estudio de las condiciones ambientales y del estudio de las pérdidas de peso que sufre la fruta durante la post cosecha. Voy a empezar contándoles sobre un ensayo que hicimos en centros de acopio en campo. Ya Sebastián les mostró resultados de temporadas anteriores del efecto de la comparación de centros de acopio con y sin humidificación, el efecto de la humidificación sobre la temperatura, la evolución de la temperatura, de la humedad relativa, y también sobre la pérdida de peso. Ya vimos cómo afectaba la humidificación sobre la pérdida de peso y cómo la humidificación podía disminuir a un mínimo, a valores muy cercanos a cero, la pérdida de peso de la fruta. Lo que quiero mostrarles ahora es cómo afectó la humidificación en centros de acopio sobre cómo afectó la temperatura de pulpa, cómo evolucionó la temperatura de pulpa al estar sometida a dos condiciones diferentes, a dos tratamientos diferentes, un centro de acopio con humidificación y un centro de acopio sin humidificación. Esto lo primero es cómo se modificaron las condiciones ambientales, cómo se modificó la temperatura ambiental. ¿Cuál es la temperatura ambiental al interior de un centro de acopio sin humidificación? Esta es la evolución desde las 12:30 del día hasta las 3:30, durante 3 horas que duró este ensayo. La temperatura del ambiente al interior de un centro de acopio sin humidificación fue subiendo, conforme pasaban las horas, fue subiendo desde 23 grados hasta alcanzar un nivel muy cercano a 30 grados. Ese sería el ambiente en el cual estaba inserto la cereza. Y con humidificación, el entorno, la temperatura ambiental al interior de este centro de acopio, se mantuvo siempre muy cercana y prácticamente se mantuvo permanentemente igual, rondando los 20 grados Celsius. Y ahora vamos a ver qué pasó con la temperatura de pulpa de la cereza. Lo que hicimos aquí fue ingresar a estos dos ambientes diferentes, cereza, fruta con temperatura de pulpa diferente. Ingresamos, por un lado, ingresamos fruta con 30 grados de temperatura de pulpa, una condición de temperatura de pulpa bastante alta. Entonces, esta fruta a 30 grados Celsius la dividimos en dos y sometimos algunas muestras a un acopio con humidificación y otras muestras a un acopio sin humidificación. Y esto es lo que pasó. Esto es lo que pueden ver. Sin humidificación, la fruta ingresó a 30 grados Celsius, fue bajando en las primeras horas, en la primera hora hasta 25 grados, y luego volvió a comenzar una curva ascendente. Podemos ver finalmente que en el periodo completo de 3 horas la fruta siempre estuvo sobre 25 grados, llegando al final, al cabo de 3 horas, a 27,5. Cuando esta fruta a 30 grados Celsius de temperatura de pulpa ingresó a un centro de acopio con humidificación, lo que vemos es un descenso abrupto muy rápido de su temperatura de pulpa, que al cabo de 1 hora ya está en los 20 grados. Al cabo de 1 hora, en 1 hora de exposición a un centro de acopio humidificado, la temperatura de pulpa de esta fruta bajó 10 grados. Y luego se mantuvo en 20 grados Celsius hasta el término de las evaluaciones al cabo de 3 horas. Cuando ingresamos fruta a 20 grados Celsius, por su parte, a ambos tratamientos, con y sin humidificación, vemos con línea roja está lo que ocurrió, perdón, esto no lo dije antes, línea roja es lo que ocurrió sin humidificación, en línea azul es lo que ocurrió con humidificación. Las líneas continuas corresponden a la fruta ingresada a 30 grados. La línea punteada es lo que ocurre con fruta ingresada a estos centros de acopio con 20 grados de temperatura de pulpa. Y vemos que cuando ingresó fruta a 20 grados a un centro de acopio sin humidificación, la temperatura de pulpa comenzó a subir. Paulatinamente, desde los 20 grados iniciales
hasta alcanzar 25 grados al final de las 3 horas de evaluación. Por su parte, en un centro de acopio con humidificación, esta fruta que entró a 20 grados se mantuvo siempre en 20 grados. Podemos decir finalmente que la humidificación, independiente de la temperatura de ingreso de la fruta, la temperatura de pulpa de ingreso de la fruta, la humidificación permitirá mantener la fruta en su interior a 20 grados Celsius. Sea que esta fruta haya ingresado con baja temperatura a 20 grados o esta haya ingresado con una alta temperatura como de 30 grados. Entonces, ¿qué podemos decir de la humidificación, además del efecto sobre la pérdida de peso de la cual ya les habló Sebastián? Podemos decir que la humidificación disminuye la temperatura de pulpa, y esto, ¿qué va a significar? Por una parte, un menor metabolismo. A 30 grados de temperatura de pulpa, el metabolismo es muchísimo más alto que el metabolismo que ocurre a 20 grados de temperatura de pulpa. Tendrá un menor metabolismo. Además, al momento de esa fruta llegar a la planta, en la planta la exportadora evalúa la firmeza de esa fruta, evalúa también la temperatura de pulpa de esa fruta, y como parte de otras evaluaciones que hace, esto va a determinar cuál es el mercado al cual será destinada esta fruta. Entonces, si tenemos una temperatura de pulpa mayor, la firmeza es menor. Eso lo sabemos. A una menor temperatura de pulpa la firmeza es mayor. Por lo tanto, si la fruta llega a muy alta temperatura, la firmeza medida al momento de su llegada a la planta va a ser menor. Finalmente, la humidificación, junto con permitir bajar la temperatura de pulpa, permite también que haya una mayor firmeza al momento de su evaluación de la planta, y estas dos cosas juntas van a determinar a qué destino, a qué mercado se destina esta fruta, y por lo tanto permitiría optar a mejores mercados con esa fruta, si es que las condiciones de calibre, etcétera, son las apropiadas. En el acopio en campo también hicimos otro ensayo, y es un ensayo en el que quisimos evaluar las tecnologías existentes. En los acopios en campo ya hemos visto la exposición de la fruta a deshidratación es muy alta por las condiciones ambientales que hay, y existen tecnologías para mejorar esta condición de espera. La fruta es sometida a espera, y espera de varias horas en muchos casos en los acopios en campo, y por lo tanto algo tenemos que hacer. Como les decía Sebastián, es en los acopios en campo donde ocurre buena parte de la deshidratación que sufre la fruta sumada en todo el proceso. Una parte muy importante ocurre en los acopios en campo por las condiciones ambientales, precisamente. Y hay tecnologías que pueden ayudar a disminuir esto, como son el hidrocooler en campo y la humidificación al interior de los centros de acopio. Entonces hicimos un ensayo en el cual evaluamos 3 tratamientos. Un tratamiento que fue un testigo, un manejo convencional de la post cosecha, donde la fruta fue cosechada, almacenada en centros de acopio convencionales, sin ninguna tecnología, y luego fue trasladada a la planta de proceso en un viaje de 2 horas en un camión plano. Un segundo tratamiento evaluó lo que ocurría con esa fruta cosechada ingresada a un centro de acopio con humidificación, una espera en el centro de acopio de humidificación, y luego un traslado a la planta de proceso en camión termo seteado a 15 grados. Y finalmente un tercer tratamiento en el cual la fruta recién cosechada fue hidroenfriada en campo, almacenada en el campo en cámara de frío, y finalmente trasladada a la planta de proceso en camión termo, manteniendo la temperatura de la cereza. Esto que les muestro aquí es lo que ocurrió con el DPB. Yo ya anteriormente les hablé de la importancia del DPB, y como un buen o como el mejor indicador de la deshidratación a la que está expuesta la fruta en ese ambiente. Y el DPB que fue calculado en el testigo es este que se presenta en la línea superior, en la línea de azul más clarito. Un DPB que empezó con 0,7 kilopascales y fue aumentando conforme avanzaba el tiempo hasta llegar a 1,5 kilopascales al momento de su llegada a la planta de proceso. Aquí vemos los fondos, perdón, esto no lo dije, el fondo blanco es lo que ocurrió en el campo durante la espera de esta fruta en el campo, bajo los distintos tratamientos, un acopio sin humidificación, acopio con humidificación o cámara de frío de fruta ya enfriada en campo. Y esta parte con fondo azul es lo que ocurre, es el tramo del transporte, es la parte que ocurrió en las 2 horas de transporte, de traslado de la fruta desde el campo hasta la planta. Entonces a lo largo de todo el proceso, el DPB en el primer tratamiento, en el testigo, fue incrementándose. Y luego tenemos que los otros 2 tratamientos, humidificación en centros de acopio en campo y fruta hidroenfriada en el campo, los DPB fueron muy similares, especialmente durante la espera en el campo.
Fíjense que aquí las dos líneas van muy cercanas y con DPVs muy, muy bajos, muy cercanos a cero, dándonos indicios de que esta es una muy buena condición para la fruta que permite una mínima deshidratación. Y luego en el transporte, la fruta que antes estuvo con humidificación estuvo expuesta a un DPV un poquito mayor que la fruta que fue hidroxiada, pero DPV siempre ambos muy bajos, DPV bajo 0,5 kilopascales, lo cual es una muy buena condición para la fruta. Aquí al lado tenemos lo que ocurrió con la temperatura de pulpa de esta fruta. Y lo mismo, esta parte con fondo blanco es lo que ocurrió en el campo, la parte con fondo azul es lo que ocurrió en el viaje, en el traslado, en el camión. Y vemos que el tratamiento con fruta que fue hidroenfriada inmediatamente después de la cosecha y almacenada en cámara en el campo, comienza en las evaluaciones con una temperatura de pulpa muy baja, de 5 grados, y luego en las cámaras esta temperatura baja, o se mantiene siempre bajo los 5 grados y baja hasta acercarse a los 2 grados. Esta se mantiene, por supuesto, como ya sabemos, el hidrocooler en el campo baja inmediatamente la temperatura y mantiene la fruta con un muy bajo metabolismo en las condiciones ideales. Y esto es lo que ocurrió. Efectivamente, la fruta se mantuvo con una temperatura de pulpa muy baja mientras estuvo expuesta al tratamiento. Y por otro lado tenemos lo que ocurrió con la temperatura de pulpa en el tratamiento testigo, con manejo convencional, y con acopio con humidificación. Ambas empezaron en 12 grados de temperatura de pulpa. En el tratamiento con manejo convencional, esta temperatura de pulpa fue aumentando hasta llegar finalmente a la planta con 25 grados de temperatura de pulpa. Mientras que la fruta que estuvo en acopio humidificado se mantuvo en 17 grados, se mantuvo permanentemente, subió levemente durante su traslado a la planta, pero siempre se mantuvo por debajo de los 20 grados, lo cual es una muy buena temperatura. Llegó a la planta finalmente con menos de 20 grados de temperatura de pulpa. Y finalmente vemos aquí lo que ocurrió con la evaluación del peso. Nosotros al inicio de los tratamientos pesamos las muestras de fruta y volvimos a pesarla al momento de la llegada a la planta, al final de la exposición a los tratamientos. Y esta es la pérdida de peso que experimentó la fruta en cada uno de los tratamientos. Entonces son dos variedades distintas, en Santina y en Lápiz, y vemos que el manejo convencional, sin ninguna de estas dos tecnologías, generó una pérdida de peso en la fruta de 0,16-17% por hora. Y por otro lado, cualquiera de las otras dos tecnologías evaluadas, humidificación en campo e hidrocooler en campo, generaron una pérdida de peso mínima muy cercana a cero. Podríamos decir aquí que ambas tecnologías fueron muy eficaces en disminuir la pérdida de peso, minimizarla realmente. Luego esta fruta llegó a la planta y ahí fue hidroxiada, embalada y almacenada por 30 días en cámaras de producto terminado, simulando un viaje a destino. Y al cabo de estos 30 días, las muestras fueron nuevamente evaluadas, porque quisimos ver cómo se reflejaba esta exposición a los tratamientos previa de distintas condiciones y estas pérdidas de peso sobre la condición del pedicelo. Y esto fue lo que nos encontramos. El manejo convencional generó un 43% al final de 30 días, un 43% de pedicelos sanos, un 35% de pedicelos con deshidratación moderada y un 10-11% de deshidratación severa de pedicelo. Por otro lado, la fruta que estuvo expuesta a un centro de acopio con humidificación en el campo presentó un 61% de pedicelos sanos, 25% de deshidratación moderada y un 0,7, prácticamente una mínima proporción de pedicelos con deshidratación severa. Lo mismo que lo observado en la fruta que fue hidroxiada en el campo. Fíjense que la fruta que fue hidroxiada en el campo presentó también un 61% de pedicelos sanos, un 26% de deshidratación moderada de pedicelo y un 0,6% de deshidratación severa de pedicelo. Entonces vemos que finalmente ambos tratamientos, ambos manejos generaron una muy buena proporción de pedicelos sanos y una mínima proporción de pedicelos con deshidratación severa, ambos con resultados muy, muy similares entre ellos. Esto, quiero recalcarlo, esto se hizo con un campo que estaba, este ensayo lo que hizo fue simular un campo que estaba a 2 horas de distancia de la planta.
estos resultados que estamos mostrando ahora están sujetos a esa condición de un viaje, de un traslado de 2 horas. Tiempos distintos, tiempos más largos, probablemente los resultados no serían los mismos. Pero en esta condición de un campo que está ubicado a 2 horas o menos de distancia de la planta, la condición de los pedicelos sería muy similar en su llegada a destino. Finalmente también, al momento de abrir las cajas, evaluamos otras condiciones, otras variables relacionadas con la condición de la fruta. Evaluamos incidencia de partidura en la fruta, incidencia de pudriciones, concentración de sólidos solubles y la firmeza. Y solo se identificaron diferencias de significancia estadística en la firmeza. Las otras 3 evaluaciones fueron similares estadísticamente entre ellas, por lo tanto podríamos decir que estos tratamientos no tuvieron incidencia en ninguna de estas 3 variables, pero sí sobre la firmeza. Vemos que la firmeza fue significativamente menor en la fruta que estuvo expuesta al tratamiento con manejo convencional, al testigo, al que no tuvo ni humidificación ni hidrocooler en campo. Y por otro lado, tanto la humidificación en campo como el hidrocooler en campo generaron fruta con firmeza similar, un poco mayor que aquella firmeza de la fruta del testigo. Vamos a otra etapa de la post cosecha. Quiero mostrarles ahora lo que obtuvimos, los resultados que obtuvimos en un ensayo donde evaluamos el uso de humidificación en recepción en planta, que es otra de las etapas donde la fruta está bastante expuesta a condiciones desfavorables ambientales que generan alta deshidratación. Lo que hicimos aquí fue comparar una recepción en una planta con humidificación y una recepción equivalente a una planta sin sistema de humidificación. Lo primero que hicimos fue dar seguimiento a la humedad relativa. Aquí es importante, quiero comentarles, aquí esta es la curva de evolución a lo largo del tiempo durante la exposición, durante la duración de las evaluaciones, la evolución de la humedad relativa en línea azul con humidificación y en línea roja lo que ocurrió sin humidificación. Naturalmente sin humidificación la humedad relativa estuvo baja, comenzó un poquito más alta por la hora del día, mayor al 50%, pero luego bajó y se mantuvo entre 40 y 50%. Con humidificación aquí vemos cómo la temperatura de pulpa, la humedad relativa, discúlpenme, la humedad relativa aumenta y se mantuvo siempre entre 80 y 90%. Estos valores son más bajos, estos valores de humedad relativa son más bajos que los que se obtienen o que los que se generan en un centro de acopio humidificado, y el motivo es que en la recepción no se recomienda tenerla, en los centros de acopio se recomienda tener la humedad relativa sobre el 90%, es una niebla permanente. En las recepciones en las plantas no recomendamos tenerla sobre el 90%, sino entre 80 y 90%, un poquito más baja, genera igualmente muy buenas condiciones para la fruta, pero al mismo tiempo permite una mayor visibilidad. En la recepción en planta hay alto flujo vehicular, las grúas que descargan los camiones, el ingreso de los camiones, también hay flujo de gente. Entonces, la humedad relativa que se busca en una recepción no debe ser tan alta como la que se busca en los centros de acopio para permitir una buena visibilidad, y por eso nosotros lo hacemos entre 80 y 90%. Entonces, estas fueron las condiciones de humedad relativa en cada tratamiento. Estas son las condiciones de temperatura ambiente en cada tratamiento. Confirmamos que la temperatura ambiente fue mayor al interior de una recepción sin humidificación que al interior de una recepción con humidificación, y dentro de la recepción con humidificación la temperatura ambiente siempre estuvo por debajo de los 25 grados. Y finalmente aquí vemos lo que ocurrió con la temperatura de pulpa de la fruta expuesta a estos 2 tratamientos, y vemos cómo la temperatura de pulpa se mantuvo. Nuevamente confirmamos esto, que la humidificación permite que la temperatura de pulpa no supere los 20 grados. Aquí se mantuvo durante todo el periodo de exposición del tratamiento en 20 grados, mientras que la temperatura de pulpa en una recepción sin humidificación se fue incrementando a medida que pasaba el tiempo hasta llegar a 25 grados. Y finalmente, lo más relevante aquí es ver cómo afectó esto a la pérdida de peso. Vemos que sin humidificación la fruta experimentó una pérdida de peso de 0,15% por hora aproximadamente, y con humidificación la pérdida de peso de la fruta fue de 0,05-0,06% por hora. Estos valores son estadísticamente diferentes, y finalmente podemos decir que con humidificación se redujo más o menos a 1/3 la pérdida de peso
la deshidratación experimentada por la fruta expuesta a estos tratamientos. Nos vamos a otra etapa. La fruta es recibida en la planta, estábamos viendo recién la recepción, luego ha sido enfriada y es almacenada en cámaras de materia prima por periodos de tiempo muy variables. Hay veces que la fruta está un par de horas en las cámaras de materia prima e ingresa rápidamente al proceso, y hay otras ocasiones en que la fruta se mantiene por varios días en las cámaras de materia prima. Sebastián algo les comentaba al respecto de este ensayo. Nosotros hasta la temporada pasada, en realidad, habíamos evaluado siempre tiempos de espera de 4 días máximo de fruta en las cámaras, y esta temporada quisimos evaluar más días porque, dadas las condiciones, está incrementando la cantidad de fruta producida y por lo tanto la cantidad de fruta que debe ser procesada. Las plantas les ha costado un poco, o tienen que hacer todo un trabajo de incrementar sus líneas de proceso y su capacidad productiva para poder procesar esta cantidad de fruta. Entonces la fruta puede verse expuesta a esperas de tiempo mayores en las cámaras de materia prima, y por eso quisimos estudiar qué pasaba con hasta 8 días de espera en las cámaras de materia prima. Y lo que hicimos fue un ensayo que comparó una cámara de materia prima sin humidificación con una cámara de materia prima equivalente, pero con sistema de humidificación. Y esto es un dibujo esquemático de más o menos cómo fue el ensayo. Esta sería la representación de una cámara de materia prima sin humidificación. Aquí en este muro de acá es donde se ubican los evaporadores. Cada uno de estos bloques que se ve aquí correspondería a una torre de bin. Estas cámaras normalmente están llenas de torres de bin. Aquí yo he puesto solo algunas, solo para representar que nosotros en este caso pusimos muestras en distintas ubicaciones, en torres de bin muy cercanas a la zona de los evaporadores, en torres de bin a media distancia, en torres de bins a distancia máxima de los evaporadores, por otro lado en bandas o líneas o calles centrales en esta cámara, en calles laterales y además a distintas alturas. Y esto se comparó con una cámara equivalente, de iguales dimensiones, iguales condiciones, de una cámara de materia prima con sistema de humidificación, que estaría representado aquí. Esto es la línea de aspersión que tiene el sistema de humidificación, ubicado frente a los evaporadores. Y en ambos casos se distribuyeron 40 muestras en distintas ubicaciones, como les decía yo, y si imaginemos que este bloque de aquí es una torre de bin, y para el caso de este ensayo eran torres de 9 bins de altura, y en estas torres de bin se ubicaron muestras en la zona baja, en la zona media y en la zona más alta de las torres. Por lo tanto, en el fondo lo que hicimos fue distribuir de manera bastante homogénea en distintas zonas de las cámaras muestras de fruta para ver qué ocurría con la pérdida de peso. Y fuimos dando seguimiento al peso de la fruta cada 2 días. Se pesó la fruta antes de ingresar a las cámaras, y luego se pesó a los 2 días, a los 4 días, a los 6 días, y finalmente a los 8 días como la evaluación final. Y esta gráfica de acá muestra la evolución del peso de la fruta, de las muestras de fruta que estaban en una cámara de materia prima sin humidificación. Acá están todas las líneas, esto son todas las muestras que nosotros evaluamos. Es importante mostrar esta gráfica para ver que todas las muestras siguieron una misma tendencia. Sin embargo, los valores finales pueden ser distintos, y esto va a depender un poco de la ubicación dentro de la misma cámara, muestras que están más o menos expuestas. Esto es la pérdida de peso acumulada, es decir, valores positivos, valores que están sobre 0, significa que hubo pérdida de peso. Aquí lo que vemos es que al segundo día todos presentan valores negativos. Esto significa que las muestras pesaron más. No es que haya ganancia de peso, sino que la medición inicial fue previa al paso por el hidrocooler, y luego la fruta fue hidroenfriada y por lo tanto quedó mojada y fue ingresada a las cámaras de materia prima mojada, con agua sobre la fruta, con agua sobre las mallas dentro de las cuales se encontraban las muestras, con agua en los bins, en los totes. Estaba todo rodeado de agua libre, y por lo tanto la evaluación que hemos hecho al día 2 muestra pesos mayores, pero no significa que las muestras pesen más, sino que la muestra todavía tiene agua remanente del hidrocooler. ¿Qué nos indica esto? Que independiente de si la cámara tiene o no tiene humidificación, el agua remanente del hidrocooler hasta el día 2 e incluso hasta el día 3 protege a las frutas de la deshidratación. Si hay agua que se pierde, esta es agua libre que ha quedado del paso de la fruta por el hidrocooler, y la fruta todavía está protegida. Y luego ya al cabo del tercer, cuarto día, la fruta empieza a perder
agua propia por el efecto de la condición de la cámara, y empieza a perder agua propia, entonces recién al cuarto día donde se empieza a experimentar o a evidenciar pérdida de peso de la fruta directamente. Es decir, hasta el tercer cuarto día la fruta está protegida, y si la fruta va a estar sometida a esperas de menos de 3 días, probablemente esté bajo buenas condiciones en una cámara de materia prima sin humidificación. Pero si vamos a superar los 3 o 4 días de espera, ya la fruta está expuesta a deshidratación y hay que encontrar una medida, una manera de protegerla. Esto es lo que ocurrió en la cámara con humidificación. Vemos que también todas las muestras siguen una tendencia muy similar, y aquí la fruta estuvo permanentemente protegida de la deshidratación porque el agua remanente del hidrocooler no se fue perdiendo por efecto de la humidificación y no se generó pérdida de peso de la fruta directamente hasta el final de las evaluaciones. Esta gráfica de arriba son los promedios. Acá abajo yo les mostraba cada una de las repeticiones. Acá están los promedios y vemos cómo hasta el día 2 efectivamente ambos tratamientos siguen la misma tendencia. No hay pérdida de peso de la fruta, y recién al día 3 las muestras, la fruta sin humidificación, en cámara sin humidificación, comienza a perder peso hasta llegar a un 2,7% de pérdida de peso acumulada al día 8. Eso es un valor muy alto y es una pérdida de peso que se debiera evitar. Y por otro lado vemos que la fruta que estuvo en una cámara con humidificación no presentó pérdida de peso, estuvo permanentemente protegida por el agua libre que queda del hidrocooler, que no se perdió durante toda esta espera. Bueno, con estos resultados uno ve el efecto, el importante efecto que tiene la humidificación. Si estamos hablando de esperas de 6 a 8 días, la humidificación protege a esta fruta de la pérdida de peso, llevándola a 0. Pero también uno puede hacerse la pregunta de qué ocurre con otras variables que no son la pérdida de peso, como por ejemplo la partidura. Si esta fruta puede estar expuesta a mayor partidura, o sea, al estar expuesta a mayor humedad, puede generar al final partidura. Entonces, evaluamos también la partidura de esta fruta. Aquí, cajitas, estos bloques azules corresponden a ubicaciones de frutas, de muestras, donde no se presentó al día 8, no se presentó incidencia de partidura, y cajitas rojas corresponderán a ubicaciones de muestras donde sí se presentó algún nivel de partidura. En la cámara sin humidificación, en la cámara de materia prima que no tenía humidificación, todas las muestras están azules, no hubo incidencia de partidura. La incidencia de partidura en este ensayo en este tratamiento, fue 0. Y en el tratamiento que tenía sistema de humidificación, al cabo de 8 días de espera, presentó incidencia de partiduras en algunas muestras, pero fíjense que estas muestras que presentan incidencia de partidura solo son aquellas que están ubicadas en la parte más alta de la torre de Beans. Recordemos que están en torres de Beans de 9 Beans de altura, solo en el 9º Bean, en el de más arriba, es donde se observó algún nivel de partidura, y solo en algunas de estas muestras expuestas. Fíjense que hay otras muestras expuestas en otras ubicaciones que no presentaron partidura. Entonces, efectivamente, al cabo de 8 días con humidificación en una cámara de materia prima, hubo algún nivel de partidura que corresponde a un 0,16% de la fruta total almacenada en una cámara. Después de 8 días de humidificación habría un 0,16% de fruta con presencia de partidura. Y esta fruta con presencia de partidura estaría ubicada únicamente en la zona superior, en los bits más expuestos de las torres de bits. Ahora, con respecto a esto, para profundizar y para poner la lupa en el tema de la partidura, como se observó un nivel de partidura un poco mayor en las cámaras con humidificación, quisimos poner la lupa acá y quisimos estudiarlo más en profundidad. Entonces hicimos otro ensayo, en el cual, fíjense, correspondería a una torre de Bean. Se tomó el Bean superior, el 9º Bean, y en este Bean superior, varias repeticiones distribuidas en distintas zonas en la cámara, en algunos beans se ubicó muestras. Fíjense, cada bean tiene tres pisos de totes, ¿verdad? Está un piso en la base, un piso intermedio y el piso más alto o más expuesto en este caso. Entonces se pusieron muestras en la capa central de totes de ese bean,
y se ubicaron muestras también en la zona más alta, más expuesta. Y estos bins se dejaron en la zona más alta de Torres de Vid. Y por otro lado, se hizo en otros bins de la zona más alta de las torres, se ubicaron también muestras en la zona media y muestras en la zona alta, pero estos otros bins fueron cubiertos con una lámina plástica. No es un capuchón completo, simplemente una lámina plástica que en realidad podría ser una lámina rígida o no. Acá se presenta rígido porque estas son representaciones más esquemáticas, no es la foto directamente. Pero lo que se hizo aquí fue cubrir estos bins superiores, solo con una lámina plástica encima. Y se evaluó lo que ocurría con la partidura 8 días después. 8 días después volvieron a evaluarse estas muestras y únicamente se encontró presencia de partidura en las muestras ubicadas en esta zona, en esta exposición. Es decir, efectivamente, en el tote de más arriba del bin más alto de la Torre de Vid, solamente en aquellos que no estaban cubiertos. En aquellos que se habían cubierto con una lámina plástica no hubo incidencia de partidura, la incidencia de partidura fue 0. Por tanto, finalmente concluimos que la humidificación al cabo de 8 días puede generar partidura, un 0,16% de partidura se observa, esta está ubicada únicamente en la zona más alta de los BID y en los totes de más arriba, de este BID de más arriba, y además esto puede manejarse de alguna manera si se cubre esta parte superior con algún material. Como conclusiones de los ensayos que hicimos en cámara de materia prima, la humidificación en las cámaras puede disminuir de un 2,6 a un 0% la pérdida de peso de la fruta que está almacenada durante 8 días. Y con respecto a la partidura, ¿qué podemos decir? Que tras 8 días de almacenaje, la incidencia de partidura es de 0,16% del total de la fruta almacenada. Esta partidura, como les decía yo, está concentrada solo en la capa superior de totes del último bin apilado en las torres, y el resto de las ubicaciones, la partidura es 0%. Y finalmente quiero terminar contándoles un último ensayo que hicimos, que este ensayo surgió de consultas que se nos han hecho. Se nos han hecho por distintas personas la consulta de, como nosotros siempre hablamos de las mejores condiciones ambientales para la fruta, de cosechar en los momentos adecuados, del DPB, que es tan importante, nos han preguntado, y a Sebastián particularmente en muchas de sus asesorías y sus visitas a campo, le han preguntado por la cosecha nocturna. Y esa es una pregunta a la cual hasta ahora no podíamos dar respuesta porque no teníamos estudios que validaran nada, solamente teorías que nos podían decir, bueno, claro, no hay tanta temperatura, el DPB es más bajo. Entonces, la pregunta a la cosecha nocturna se puede responder desde dos perspectivas, desde dos miradas. Una es la mirada desde la cereza, desde la fruta, y otra es la mirada del productor o de la persona que está a cargo de esta cosecha. Y son miradas muy diferentes y la respuesta a esta pregunta debe ser abordada desde ambas perspectivas. Por un lado, la cereza, o si pensamos en la cereza, si queremos responder por la cereza que no habla, ¿qué es lo que quiere la cereza? Quiere llegar a destino y quiere llegar bien a destino y quiere llegar en las mejores condiciones, por lo tanto, quiere evitarse la mayor cantidad de deshidratación posible. Lo que busca la cereza para ser cosechada son condiciones ambientales ideales. ¿Y qué son las condiciones ambientales? Temperatura, humedad relativa, en consecuencia DPB. Eso es lo que busca la cereza. ¿Por qué? Porque esto va a generar o no una mayor o menor temperatura de pulpa, deshidratación, va a afectar en la firmeza, etc. Esa es la perspectiva técnica desde la fruta, únicamente desde la perspectiva de la llegada de la fruta a destino. Pero también está la otra mirada, como les decía yo, de la persona que está a cargo de esta fruta, de esta cosecha, y que se está preguntando lo mismo, si hago o no cosecha nocturna, y él tiene otras cosas en mente. ¿Habrá disponibilidad de mano de obra o no? La luz, de noche no hay luz, es menor la luz, ¿cómo se maneja eso? ¿Cuáles son los costos asociados? La logística asociada. Se preguntará también si le recibirán la fruta en la planta o no, en horarios distintos. Entonces son dos miradas diferentes y nosotros quisimos abordar la mirada de la cereza. La mirada del productor, cada productor la tendrá más clara, y nosotros quisimos responder esto únicamente desde la perspectiva de la cereza. Luego hay que conjugar todas las evaluaciones y definir si es o no recomendable. Entonces, desde el punto de vista de la cereza, hicimos un ensayo, y en este ensayo lo primero que hicimos fue dar seguimiento a las condiciones ambientales en el huerto a lo largo del día
en época de cosecha. Esto se hizo en un campo ubicado en Requinoa, en la región de Higgins, y lo que hicimos fue instalar sensores en distintas zonas del huerto, en plantas a distintas alturas, para finalmente capturar las condiciones ambientales a lo largo del día, y generamos finalmente esta curva de evolución del DPV a lo largo del día. Recordemos que DPVs más bajos generarán una menor deshidratación de la fruta, una mejor condición para la fruta, en las esperas a las que está sometida la post cosecha, y DPVs más altos generarán condiciones muy desfavorables para la fruta, y son DPVs que debemos evitar. Entonces, esta es la curva evolutiva a lo largo de las horas del día del DPV. Y según los valores que esta curva nos entrega, podríamos definir que los tiempos, los horarios de cosecha debieran estar entre las 6:30 de la mañana, que es como se hace y como mucho recomienda Sebastián, y hasta máximo las 12:30 del día. Ahora, esto independiente de que nos queramos contestar o no la pregunta de la cosecha nocturna, esto es muy importante para definir el horario de cosecha si yo solo cosecho de día. Fíjense que en esta curva el DPV va aumentando, como podemos ver, desde las 7 de la mañana en adelante comienza a aumentar, y es a las 12:30 del día cuando el DPV supera los 2 kilopascales. Desde ahí en adelante no se debiera cosechar. Desde ahí en adelante las condiciones son muy desfavorables para la fruta, y estos son horarios que se debieran evitar. Ahora, si dejáramos de cosechar un poco antes de las 12, sería mejor, porque podríamos cosechar hasta 1,5 kilopascales y no hasta 2. Pero finalmente lo que se hace comúnmente es llegar más o menos hasta las 12:30 del día, que coincide con los 2 kilopascales. De esos 2 kilopascales no debiéramos pasarnos. Entonces, de ese horario no debiéramos pasarnos. Y eso es lo que se hace durante el día. Si llevamos estos valores de DPV y los proyectamos temporalmente hacia la derecha, hacia horas más altas de la noche, podríamos definir este otro horario como un horario alternativo o complementario de cosecha. Es decir, estos 2 kilopascales que se alcanzaron a las 12:30 del día, si los proyectamos hasta la próxima intersección con la curva, nos encontramos con las 7:30, 8. 8 de la tarde debiera comenzar una eventual cosecha si que quisiéramos hacer una cosecha en otro horario, no antes de las 8. En algunos casos, conversando de la cosecha nocturna, hay gente que lo ha intentado y ha comenzado a cosechar a las 6 de la tarde, considerando que ahí ya baja la temperatura. Fíjense lo que ocurre a las 6 de la tarde con el DPV. A las 6 de la tarde el DPV está en los valores más altos. Entonces cosechar a las 6 de la tarde es como equivalente a cosechar a las 2:30, 3 de la tarde. Son valores de DPV muy altos que realmente debemos evitar. Esta es la zona roja, diría yo, de la cosecha. Estos son los horarios que por ningún motivo debieran ocuparse para cosecha si es que estamos pensando en una buena condición para la cereza. Esto no sería recomendable entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde. Ojalá la fruta nunca se coseche en estos horarios. Y vemos que sí, lo recomendable podría ser hasta tope 2:30 del día, y en otros horarios podría ser desde las 8 y en adelante. Y aquí yo he marcado hasta las 12 del día para no hablar de horarios demasiado exóticos, pero eventualmente podría continuar la cosecha durante toda la noche mientras los horarios, o sea, mientras los DPV sean tan bajitos como se muestra acá. Nosotros hicimos una cosecha nocturna para verificar qué pasaba con la fruta. Entonces nosotros fuimos al campo a cosechar en este horario. Entre 9 y 10 de la noche se realizó cosecha, que sería equivalente por los valores de DPV, si proyectamos para el otro lado, para los horarios diurnos, cosechar a esta hora, entre 9 y 10, sería equivalente como haber cosechado entre 9 y 10:30 de la mañana, aproximadamente. Y se hizo esta cosecha, esta fruta se trasladó a la planta durante la noche, fue hidroenfriada, fue embalada, y se almacenó por 30 días en cámaras de frío, simulando un viaje a destino, y al cabo de ese periodo quisimos evaluar la condición del pedicelo. ¿Qué había pasado con el pedicelo? ¿Qué pasaba con el pedicelo de la fruta luego de haber sido cosechada en estos horarios? Y no solo la cosecha, porque una cosecha en estos horarios generó también un proceso de post cosecha en horarios de muy bajo DPV del ambiente, y por lo tanto la exposición de la fruta al acopio en campo, al traslado en los camiones y a la recepción en las plantas, siempre fue un proceso que se mantuvo bajo condiciones de muy bajo DPV, bajo condiciones muy benéficas para la fruta. Y se evaluó la condición de pedicelo al cabo de 30 días de viaje, y nos encontramos con casi un 70%, fíjense, de pedicelos completamente sanos. Es un valor muy alto. Esta es una muy buena condición de fruta.
casi un 70%, 68% de pedicelos completamente sanos, 23% de pedicelos con deshidratación moderada y un 0 absoluto, 0% de deshidratación severa de pedicelos. Si nosotros queremos establecer alguna relación entre estos resultados y lo que ocurre con cosechas diurnas, podemos comparar, por ejemplo, estos son datos que hemos obtenido de otros ensayos de resultados de cosechas diurnas. Una cosecha diurna convencional que no ha tenido hidroenfriado en campo, que no ha tenido hidrocooler en campo, nos entrega estos valores, esta distribución de pedicelos, un 43% de pedicelos sanos, una proporción bastante más baja que la obtenida en la cosecha nocturna, un 35% de deshidratación moderada de pedicelo y un 11% de deshidratación severa de pedicelo, bastante más alta que el 0 que se obtuvo con la cosecha nocturna. Y una cosecha diurna que ha tenido acopio humidificado, es decir, una cosecha diurna en la que la fruta ha sido sometida a condiciones más benéficas para la fruta en sus esperas de los procesos. Fíjense que la distribución de pedicelos es bastante similar a lo que se obtuvo en una cosecha nocturna. Un poco menos de pedicelos sanos, pero prácticamente la misma proporción de pedicelos con deshidratación severa muy cercana a 0 y de deshidratación moderada. Esto es simplemente para tener una idea de cómo, de los resultados que se obtuvieron con la cosecha nocturna y cómo se relaciona esto un poco con cosechas diurnas, con distintos manejos en cosechas diurnas. Y en todos los casos vemos que la cosecha nocturna fue muy beneficiosa si de pedicelos hablamos al momento de su llegada a destino. Entonces, finalmente, ¿qué podemos concluir de este ensayo? Que les recuerdo, pues solamente capturando la mirada de la fruta, solamente para ver la perspectiva desde la fruta y de la condición de la fruta al momento de su llegada a destino. ¿Qué tenemos con esto? ¿Qué beneficios podemos sacar de esto? Bueno, se podrían tener más cosechas, más horas de cosecha por día, se prolonga la cosecha en horarios más tardíos. Los tiempos de espera de post cosecha se darían bajo mejores condiciones ambientales, bajo menores DPB, como les mostraba yo en esta gráfica, y por lo tanto la exposición de la fruta a la deshidratación en el resto de las etapas de la post cosecha serían bajo mejores condiciones. Y finalmente también esto permitiría eventualmente disminuir el atochamiento y la sobrecarga en el proceso de la post cosecha, particularmente en la zona de recepción hidrocooler, que cuando estamos en temporada alta y en horarios determinados en que está llegando toda la fruta a las plantas, se producen esperas muy largas en la zona de recepción porque el hidrocooler no es capaz de enfriar toda la fruta que va llegando a tiempo. Entonces hay mucha fruta que espera en los camiones para llegar a la recepción, que espera en la recepción para entrar al hidrocooler, y este es un proceso que podría haberse beneficiado si se extendieran las cosechas en horarios nocturnos, porque ahí la cantidad de fruta que llega al día se distribuiría en distintos horarios. Les recuerdo que esto es únicamente algo que quisimos hacer desde la perspectiva de la cereza. Hay otras miradas que tienen que ver con la logística, que esas no las estamos abordando en este ensayo. Queremos contarles esto para que lo tengan como una herramienta si es que alguien de ustedes está preguntando por la posibilidad de hacer o no cosecha nocturna. Y finalmente, como conclusiones a todo esto, y son conclusiones bien como a grandes rasgos, podemos decir que la humidificación permite, por un lado, regular las condiciones ambientales, es decir, aumentar la temperatura, la humedad relativa y disminuir la temperatura ambiental, permite disminuir la temperatura de pulpa de las cerezas, permite disminuir la deshidratación de las cerezas en distintas etapas de la post cosecha donde esta humidificación pueda ser utilizada, y finalmente mejora todo esto acumulado, mejora la condición del pedicelo en destino. Y en ausencia de humidificación es fundamental, es indispensable controlar, y no solo controlar, sino disminuir definitivamente los tiempos de espera de la fruta en cada etapa, en todas y cada una de las etapas de la post cosecha. Sebastián, yo no sé si tú tienes algo que agregar con respecto a esto que yo he contado. Bueno, con estas conclusiones yo doy por finalizada mi exposición y quería saber si es que Sebastián tiene algo más que agregar al respecto. No está Sebastián. Sebastián. Bueno, nada que agregar, probablemente eso. Yo les agradezco a todos por su atención. Hay un montón de personas que nos han estado escuchando y viendo. Agradecemos
la participación de tantas personas. Gracias, Valentina. Con esto estaríamos terminando la ronda de preguntas. Lamentablemente, Sebastián se nos volvió a perder, pero queremos agradecerle por estar nuevamente presentes en nuestra conferencia, por la atención que pusieron, las preguntas que nos realizaron, y esperamos verlos próximamente. Los invitamos también a conectarse con nosotros a través de nuestra página web www.pij.cl. Ahí podrán encontrar nuestros mails, números telefónicos, y en caso de tener cualquier duda, nos la pueden hacer llegar por estos medios. Gracias, Valentina. Muchas gracias a todos. Bien. Nos vemos próximamente.